Hola, buenos días, ¿cómo están? Esta es nuestra sesión 14 de la teología del cuerpo y la clase pasada estuvimos hablando de la redención, de la gracia. Les voy a compartir pantalla como siempre para que podamos ver un video que les voy a pasar y para que puedan ver todas las pinturas que nos ayudan a reflexionar sobre esta preciosa teología del cuerpo. Y bueno, pues hablamos mucho de la gracia, ¿no? Que a través de los sacramentos, Jesús en su redención nos da la gracia para poder vivir de acuerdo a este plan, pero nuestro corazón sigue entrando en combate, como en esta pintura, ¿no? En el que no encontramos quiénes somos y podemos reconocer toda esta tendencia al pecado, a tener malos pensamientos, a envidiar, a sentirnos superiores que los demás, a querer poseer. También podemos acomodarnos a una religión que no nos exija mucho, o en nuestra propia religión católica, pensar que solo necesitamos ir a misa el domingo y listo. ¿Y por qué nos cuesta tanto entregarle a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir su camino? Yo te pregunto, ¿crees que el cristianismo es el seguimiento de ciertas reglas, el cumplir los mandamientos, o es algo mucho más grande? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que estamos llamados a tener una relación profunda con Dios, una relación de intimidad. Juan Pablo II nos dice que estamos llamados a la unión nupcial con Dios. Imagínense, unión nupcial, a desposarnos con Dios. Él anhela que seamos uno con Él y para eso nos diseñó, para que seamos uno con Él. Así será la parusía, Dios en todo y en todos. Entonces, el ver el amor tan grande que Dios nos tiene, nos ayuda a descubrir que ya no necesitamos las reglas, sino que la ley la ponemos en nuestro corazón. Y esto es el etos del que habla Juan Pablo II. Es adoptar la moral de Cristo, poner ese modo de ser de Cristo en nuestro corazón, porque nos sabemos profundamente amados por Él. Y entonces nuestro corazón se convierte en un sagrario. Fíjense qué precioso. En un sagrario donde nos podemos encontrar a solas con Él, donde escuchamos su voz, donde entendemos quiénes somos nosotros mismos, hijos amados, ahí en ese corazón que está llamado a ser templo del Espíritu Santo. Entonces Dios, en esa intimidad, en ese silencio interior, que es nuestra conciencia, nos invita a entregarnos, nos invita a la obediencia, a seguirlo, a confiar, como en esta imagen tan linda, ¿no? Donde ella no se ve como presionada a entregar, a tener esta relación íntima con el Señor. Ella está plena, está feliz porque dispone de ese tiempo para el Señor. Les voy a poner un video que me encanta. Ojalá les guste. Es el testimonio de una monja. My name is Sister Alicia Torres. I am a member of the Franciscans of the Eucharist of Chicago. We're a religious community that serves on the west side of Chicago. When I was young, my mom actually got really sick. I remember as a little girl wanting to really help my mom and that our family could have like a normal life. And anytime I saw somebody that needed something, I wanted to go and help them. And it was almost like this was something that I did for God.
When I was 13, one of the sisters took me down with a huge group to Boston, and we prayed outside of this huge abortion clinic. We're praying the rosary, and so as only sisters could, sisters like, Alicia, do you want to lead a decade of the rosary? And so you don't say no to a nun. And I remember leading this decade of the rosary, and I'm just this little thing, and these guys are just yelling at me and trying to intimidate me. And what I thought was, wow, what we're doing must really be important, because if a little person like me could be so much of a threat to those big guys, there's got to be something more here. When I went to attend university, I definitely was very interested and wanted to be an active Catholic. And when I got to campus, I made sure to meet the kid who was in charge of the pro-life group and get connected right away. My first year as a freshman, I went down to the March for Life with a bunch of friends, and that just continued. I ended up working for the Archdiocese of Chicago and coordinating even like an intercollegiate trip for college students from all over the city and the suburbs. When I was a junior in college, a group of friends and myself started to kind of try to take our prayer lives a little bit more seriously. And so at that time was when I really first felt this tug on my heart to be a sister. In the months and the years that followed, I met some sisters, I met some really great guys. I was like, I don't know if I want to be a sister. It's going back and forth, back and forth. I was kind of coming to my wit's end, and I went down to St. Stanislaus Kostka in the city, and they have perpetual adoration, this huge monstrance there. And I knelt down in the very front of the church so dramatically, and I was like, Lord, I know you've given me 100 signs, maybe 1,000 signs, but can I just get one more sign? And then we can just finish this off. And there was nothing. No feelings, no sign, no nothing. So I get back, and out of nowhere, I just look at my friend and I'm like, God wants me to be a sister. And from that point on, there was just this peace and joy that I didn't even know was possible. When I was a young sister, when I was a novice, I actually had a little accident. I hit my head, and I got really sick. And I was in bed for basically 2 months straight. And it was really hard because up until that point in my life, I had just been go, 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 so fast, running marathons, running down to Springfield to fight legislation, all these sorts of things. I'd wake up sometimes when I was working at 5 in the morning, and the first thing I would do is start answering emails on my iPhone, because you had to save people, like saving lives here. So everything was so intense and so crammed together, and I don't think I ever gave myself the space to really breathe and to experience God's love for me. And what the Lord really taught me in that time of illness was, what I do is okay, but really what He cares about is me and who I am. I can do all sorts of wonderful things for the neighbors here, for wherever I'm called to serve, but all of that really means nothing if I don't have that relationship with the Lord, and if I don't desire to share that with the people that I encounter. His desire for me and my relationship with Him is so much more important than anything that I do. And because of that relationship, what I do has meaning. Tal vez nos podemos identificar con la hermana Teresa, ¿no? O sea, sé que en este grupo hay muchos apostolados, muchas cosas que hacemos como miembros de la iglesia, y a veces en estos grupos nuestra relación con Jesús está en lo superficial. O sea, claro, vamos a misa, hasta tomamos un curso de Biblia, pero esa relación de intimidad con Dios la vamos dejando a un lado por estar en el hacer. Y podemos pensar en el Evangelio de María y de Marta, ¿no? Recibieron en su casa a Jesús, y María se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra, mientras Marta se afanaba en diversos quehaceres, ¿no? Y Marta se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Y el Señor le responde, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Así nosotros caemos a veces en esa trampa de estar preocupados por el hacer
Y además, peor aún, juzgamos lo que hacen o dejan de hacer los demás, ¿no? El catolicismo no es una ONG en donde entre más hago o más cumplo, más cerca estoy del Señor. El catolicismo es una relación, un encuentro personal con Jesús. Y a partir de esa relación, entonces, como dice la hermana Teresa, todo cobra sentido y todo se empieza a poner en orden. Un día escuché a un obispo que decía que vivimos el catolicismo como porteros de un gran palacio. Me llamó muchísimo la atención, como porteros de un gran palacio. Les decimos a los demás que pasen, les hablamos de lo bonito que está por dentro, de las maravillas que pueden encontrar en él, pero nosotros nunca hemos entrado. Solo hemos visto el palacio por el folletito que entregamos en la puerta. Fíjense lo fuerte, ¿no? Entonces, si tengo una relación personal con el Señor, si deseo entregarle cada acto, si todo lo que hago es por Él, para Él y con Él, mis relaciones con los demás se van a ordenar y empiezo a imitar su manera de actuar, pensando cómo Él lo haría con su mirada, con sus pensamientos, con sus modos. Y Jesús va creciendo en mí y yo voy muriendo a mí misma. Entonces, Dios quiere entrar a la vida de cada uno de nosotros y nos conoce, ya lo vimos, ¿no? Nos acepta, conoce nuestra historia, nuestras heridas, pero las quiere sanar para que lleguemos a ser la persona que Él pensó para nosotros. Es ese amor que transforma. Esa es la verdadera misericordia del Señor, esa transformación que nos lleva a ser más felices y que nos ayuda a quitar todo lo que nos estorba, ¿no? Pero para llegar a esto, por supuesto que necesitamos de la ley, necesitamos de los mandamientos que nos dicen cómo hay que actuar, ¿no? Nos dice, no cometerás adulterio. Y Jesús dice, todo el que vea a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. O sea, nos está llevando a otro nivel que va de acuerdo a la dignidad de hijos de Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo es la ley propone y Jesús llega y da cumplimiento a esa ley y con su gracia nos dice, no nada más te apegues a la ley, sino ve más allá, descubre quién eres. Y podemos vivir todo esto porque Él nos da el Espíritu Santo. Nos ayuda a que tengamos esa libertad del corazón, que ya no haya esta lucha en la que querramos hacer nuestra voluntad, sino que querramos vivir en esta voluntad de Dios. No como esclavos que temen un castigo, ¿no? Sino como hijos que aman el querer de su Padre. Esto Juan Pablo II le llama la libertad del don. Nos da la libertad porque vemos la grandeza, ¿no? Querer lo que Dios quiere, ser feliz con eso. Pero pasar de la ley del Antiguo Testamento a lo que nos propone Jesús solo es posible encontrándonos con Él como la hermana Teresa, encontrándonos con Él, sabiéndonos profundamente amados. San Pablo en Gálatas nos dice que hemos sido liberados del pecado y hemos sido liberados de la ley. Fíjense nada más, liberados del pecado y también de la ley. O sea, la ley no es mala, nos marca un camino, pero no nos salva. También leemos en Romanos, estamos justificados por la gracia como regalo mediante la redención, que es Cristo Jesús. O sea, Cristo es el que nos salva. Pero nosotros seguimos creyendo
que seguir las reglas, que por ir a misa el domingo, ya estamos salvados. Y por supuesto que es precioso ir a misa, pero no como cumplimiento, sino como el deseo de encontrarnos con el Señor. También en Gálatas nos dice, ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. O sea, recordemos a los fariseos, ¿no? Que estaban pendientes de cumplir cada punto de la ley, que ponían a prueba al Señor en cada momento que podían, hasta el grado de querer, hasta el grado de llevarlo a la cruz, de pedir la crucifixión para él, ¿no? Pero eso sí, ellos creían que cumplían punto y coma de la ley. Entonces la ley nos marca un camino, pero no nos salva. Estamos justificados por la gracia como regalo mediante la redención de Cristo Jesús. Entonces ellos se desligan de Cristo y se apartan de la gracia, porque la gracia viene de Él. O sea, San Pablo está reclamando que seguir la ley por sentir que ya cumpliste es sacar a Cristo de tu vida. Es decirle, no te necesito. Justo lo que hicieron Adán y Eva, ¿no? La serpiente les hizo poner en duda el amor y a nosotros nos sigue convenciendo de lo mismo. Cuando creemos que si actuamos bien, que si cumplimos todos los mandamientos, que si somos buenitos, nos salvamos, aunque no tengamos esa relación profunda con el Señor. Con esto le estamos diciendo a Jesús, no importa que hayas muerto en la cruz por mí, yo solito puedo, ¿no? Como los niños, yo solito puedo. Santo Tomás de Aquino nos dice, había bajo el régimen de la antigua alianza quienes poseían la gracia del Espíritu Santo. O sea, quienes tenían ese encuentro con el Señor. Por el contrario, existen en la nueva alianza hombres carnales alejados todavía de la perfección de la ley. O sea, el cumplir por cumplir sin saber que es Cristo el que nos da la posibilidad de seguir sus mandamientos porque nos da su fuerza, ¿no? Entonces, justo reconociendo nuestro pecado, como lo veíamos en la clase donde hablábamos de Cristalina, ¿no? Justo reconociendo nuestro pecado y entregándoselo a Jesús, Él nos da la gracia para irnos transformando, para irnos purificando. Y no se trata de cumplir, sino de ver el amor que Dios nos tiene. Ver que se entregó por completo en la cruz por nosotros. Es un Dios fiel. Y nosotros, al sabernos amados, queremos corresponder a su amor. Pero vemos que nuestro amor es frágil, es imperfecto. Tenemos necesidad del Señor. ¿Y cuándo se da este encuentro de intimidad? Cuando nos apartamos para orar. Cuando buscamos al Señor. Ahí en el corazón está inscrito lo que Dios quiere. Y la ley nos da una luz a nuestra conciencia. Nos da esa fuerza para que a pesar de nuestras limitaciones, podamos ir en un camino de conversión, ¿no? En cambio, si ponemos nuestra esperanza en la ley, nos sentimos esclavos. Sentimos ese peso grande de la ley. Incapaces de cumplirla y nos hace sentir culpables por no poder estar de acuerdo a lo que nos pide, ¿no?
Entonces, esta ley prepara para el encuentro con Cristo. Nos lleva al conocimiento de nosotros mismos, a reconocer que solos no podemos, a reconocer nuestra miseria. La ley se convierte en una denuncia interior que nos dice, no puedes solo, tienes limitaciones. La ley nos ayuda a aprender que necesitamos de la gracia. San Agustín dice, la gracia fue dada para que la ley fue dada para que la gracia fuese implorada. La gracia fue dada para que la ley fuese cumplida. O sea, la ley sin la gracia no la podemos cumplir. Y a veces somos esclavos de la ley. Cuando cumplimos, estamos en esa batalla, ¿no? Nuestro corazón preferiría desobedecer. Actuamos por temor, por conveniencia, como en esta imagen, ¿no? Del hijo pródigo. El hermano estaba ahí en la casa del padre, pero hubiera preferido también pedirle la herencia e irse. Y le reclama, ¿no? Como diciendo, yo aquí aguanto. Eso no es estar, eso es estar como esclavo. Y Cristo nos dice que Él viene a dar plenitud a la ley de Moisés. Y la plenitud precisamente es querer lo que Dios quiere. Querer lo que Dios quiere. Entonces, cuando Jesús traslada el adulterio del cuerpo al corazón, es ese llamado a cumplir la ley. El Espíritu Santo nos ilumina para poder cumplir esa ley. La persona es guiada, no necesita esa norma externa que le prohíbe cometer adulterio, sino que esa persona no quiere cometer adulterio. Está libre de la carga de la ley, porque esa ley está inscrita en su corazón. Es el etos que lo guía. Entonces la lujuria ya no tiene influencia en él. Por eso San Agustín dice, ama y haz lo que quieras, porque el amor siempre nos lleva al bien, siempre nos lleva a lo bueno, a lo verdadero. En Veritatis Splendor nos dice, el amor y la vida según el Evangelio no pueden proponerse como precepto de obligación. El amor y la vida, según el Evangelio, no pueden proponerse como precepto, como obligación, porque lo que exigen supera las fuerzas del hombre. Y ya nos damos cuenta, ¿no? Como lo que nos pide el Evangelio supera nuestras fuerzas. ¿Qué tal en el Sermón de la Montaña cuando nos dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto? Pues con nuestras propias fuerzas es imposible, ¿no? Y luego continúa diciendo, solo son posibles como fruto de un don de Dios que sana, cura y transforma el corazón del hombre por medio de su gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Por esto la promesa de la vida eterna está vinculada al don de la gracia y el don del Espíritu que hemos recibido es ya prenda de nuestra herencia. O sea, la vida eterna es dada por Jesucristo, por la redención, pero ya hoy hemos recibido al Espíritu Santo que nos da la posibilidad de vivir esto. Entonces, ¿cómo podemos poner esta ley en el corazón? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios, vivir en esa unión con Él?
este llamado a la intimidad profunda. En la teología del cuerpo, Juan Pablo II toma toda esta mística de San Juan de la Cruz, que está profundamente arraigada a su espiritualidad, y nos dice que todos estamos llamados a ser místicos. La vida mística no solo es para los santos o para los ultracristianos, ¿no? O sea, vivir una vida mística es un llamado para cada uno de nosotros. Tendría que ser una vida normal en el cristiano. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a ser místicos, llamados al matrimonio místico con Dios. ¿Qué significa esto? Ahorita lo vamos a ir viendo. Los místicos eran hombres y mujeres como nosotros, que a través de las alegrías, de las tristezas, de las pruebas de cada día, se fueron uniendo cada vez más profundamente con Dios. Fueron entregando todo esto a Dios. ¿Cómo? Porque fueron siendo cada vez más conscientes de que eran amados y de que el Señor quería unirse con ellos. Entonces, ser místico significa vivir toda la vida en la clave de unión conyugal, en este gran misterio del que habla la carta a los Efesios, donde Cristo se entrega a su iglesia, dando hasta la última gota de sangre con un amor esponsal, con un amor de esposo, que se entrega completamente por su esposa en la cruz. El místico no está desconectado con la realidad, sino que los místicos ven toda la realidad con los ojos de Dios. Tienen una visión cada vez más clara del mundo, de su propia vida, de su existencia. Ven las cosas como las ve Dios. Ellos ven el plan de Dios, se saben amados y se abandonan con confianza. Y en este caminar de los místicos se habla de 3 etapas en el camino de esta vida espiritual, de esta vida interior. Una es la vía purgativa o el camino purgativo, el camino iluminativo y el camino unitivo. Michael Wallstein, un autor de teología del cuerpo, dice: la observancia de los mandamientos bien entendida es sinónimo de la vía purgativa. Significa conquistar el pecado, el mal moral en sus diversas formas. Y esto conduce a una purificación interior gradual y también a descubrir valores. Fíjense, o sea, los mandamientos nos dicen no mentirás, ¿no? Entonces, conquistar el pecado es darme cuenta que tengo muchas ocasiones de mentir, que quiero mentir cada vez que me quiero justificar. Por ejemplo, me habla una amiga y no puedo ir al desayuno y en lugar de decirle la verdad, busco la manera de justificarme, ¿no? Entonces, esta vía purgativa me hace descubrirme que estoy cayendo en pecado y me hace conquistar el pecado. Me hace decir, hasta aquí, voy a dejar de mentir. Y esto empieza a purificarme, pero yo no puedo dejar de mentir por mis propias fuerzas. Entonces le pido la gracia al Señor y Él poco a poco va purificándome y me hace descubrir la libertad de vivir en la verdad.
El camino purgativo conduce a esta, dice orgánicamente, a la vía de iluminación. O sea, poquito a poquito esta purificación va siendo cada vez más y más fuerte y entonces me lleva por este camino espiritual al siguiente paso. Nosotros tenemos que recorrer este camino de purificación toda la vida, toda la vida. Tenemos que aprender a restringirnos del pecado para que el Espíritu Santo nos vaya transformando. Entonces ya dijimos que para esto necesitamos la gracia de Dios que va ordenando nuestras pasiones, ¿no? Pero exige un firme propósito, una firme voluntad de querer, ¿no? ¿Cómo quiero? Pues empezando, o sea, lo que hemos dicho en esta clase, ¿no? Teniendo una relación con Cristo para poder decir, yo quiero esto que me estás proponiendo. Entonces, de la vía purgativa sigue la vía iluminativa. Es ese camino de seguimiento de Cristo y cuando el Señor nos va purificando, cada vez queremos estar más cerca de Él, más cerca de Él. Entonces, nuestra oración se vuelve más constante, empezamos a apartar esos momentos del día para estar a solas con Él, empezamos a escuchar su palabra, a leer la Biblia que empieza a iluminar nuestro interior. Empezamos tal vez a no nada más ir a misa los domingos, sino ir a misa todos los días y a vivir la misa de manera más consciente. Entendemos que todos los sacramentos nos dan la gracia de Dios y empiezan a ser ese corazón más blandito para poder actuar en nosotros. Y entonces a lo mejor frecuentamos más la reconciliación, hacemos exámenes de conciencia mucho más profundos. Esa es la vía iluminativa. O sea, Dios empieza a iluminar el corazón del hombre. A mí me gusta compararlo como un vitral. Un vitral. ¿Qué sentido tiene un vitral sin la luz? Esta vía iluminativa es precisamente eso. La luz de Dios penetrando para dar luz al interior del templo. Entonces, el Señor va purificándonos y va haciendo que este cristal que a veces está todo sucio, a veces está tapeado y no permite que pase nada de luz, ¿no? Pero el Señor va quitando todo eso que estorba, si se lo permitimos. Va quitando todos los bloqueos, toda la suciedad, para que Él pueda penetrar, para que podamos empezar a ver más claramente todo lo que le pertenece, para que podamos ver todo el plan que tiene para nosotros y que podamos ver toda nuestra fe con toda la belleza y con toda la grandeza, para que podamos ver los mandamientos como ese camino que nos lleva a ser felices. Entonces, la luz de Dios nos permite ver, nos permite darnos cuenta lo que Dios quiere, lo bueno, lo bello, lo verdadero. Y esto va resplandeciendo con más fuerza en nuestro interior y lo empezamos a desear. Y entonces, si cumplimos los mandamientos, se van convirtiendo en virtud. Por ejemplo, si el mandamiento dice no cometerás adulterio o no cometerás actos impuros, esta etapa iluminativa ve cada vez con mayor profundidad este mandamiento y entonces vemos la belleza del cuerpo humano como Dios la ve, la dignidad de la persona como Dios la ve
y empezamos a vivir la pureza y la castidad. Y a la luz de estas virtudes empezamos a actuar en relación con nuestro propio cuerpo y con el cuerpo de los demás. Sí, sí nos vamos dando cuenta cómo va actuando el Señor en nuestra vida. Y por último, este camino espiritual, está la vía unitiva. Esta vía unitiva es entregarle nuestra propia voluntad al Señor, como la Virgen María, que dijo, hágase en mí, he aquí la esclava del Señor. O sea, toda mi voluntad puesta en la tuya. Y pensemos nosotros cuánto trabajo nos cuesta entregar nuestra voluntad. Analicemos nuestro día a día, cada segundo de nuestra vida, nos aferramos a nuestra propia voluntad. Pero el Señor es paciente y a veces por situaciones que nos han tocado vivir, como una enfermedad, como la falta del trabajo, por un problema, Él nos va purificando. Y no encontramos sentido a veces a la enfermedad o a que llevamos mucho tiempo sin trabajo. Sin embargo, si emprendemos este camino espiritual, le damos gracias a Dios porque a pesar de la dificultad de vivir sin trabajo, Él nos ha ido formando y nos ha ido purificando y le podemos dar gloria a pesar de no haber tenido a lo mejor para la colegiatura o para un viaje o para, no lo sé, ¿no? Pero nos damos cuenta de que en eso el Señor ha ido moldeándonos, ha ido trabajando. Entonces, si la etapa purgativa y la etapa iluminativa son una especie de esponsales de ese entregarnos al Señor, la etapa unitiva es esa entrega total, ¿no? Es esa maduración del amor en el que me entrego completamente a ti. La teología del cuerpo la compara con el matrimonio cristiano, esa consumación en los que hombre y mujer se hacen una sola carne, una sola carne. Así nosotros estamos llamados a ser uno en el Señor. Y pensemos en la Eucaristía. Cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, Cristo se está entregando por completo en la cruz a nosotros y nosotros nos estamos haciendo una sola carne con Él al recibirlo. Pero vivimos en una inconsciencia total de lo que está sucediendo en ese momento. Y a partir de ahí nuestra vida debería de ser una transformación en santidad al recibir al Señor. Pero, repito, el Señor nos va dando este camino espiritual para irnos purificando. Entonces, la vía unitiva es una transformación total en el amado, es entregarle todo, es la consumación de ser una sola carne con Él. O sea, hay dos naturalezas, la divina y la humana, que se unen. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta clase. Bueno, falta una diapositiva que es Santa Teresa de Ávila. Esta escultura es del Bernini. Está en Roma y es preciosísima porque es Santa Teresa que cayó en éxtasis, ¿no? Es esa unión total con el Señor, en donde todo lo vemos como Él lo ve. Y podemos encontrar a Dios en todo lo creado, en todo lo creado.
y nuestra vida está inundada del amor de Dios. Entonces, es esa invitación a empezar este camino de espiritualidad, a seguir este camino hacia Cristo que implica una renuncia de nuestra voluntad, pero que nos da la alegría de vivir en libertad. Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga.